Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestro penúltimo miércoles de Busca Libre y Paredro del año de este 2023 que ya termina, siempre siguiendo esta alianza que realizamos con la librería virtual más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, estos miles de libros con envío de un día, es decir, que lo pides hoy y te puede llegar mañana, cosa importante para nuestros capítulos y esos lectores que quieren tenerlo todo de una vez. Les doy la bienvenida además a nuestro capítulo número 199 con una invitada que hace de este día algo verdaderamente especial. Me refiero a Lorena Salazar Mazo, autora de Esta herida llena de peces, una novela que desde la primera vez que leímos y desde la primera vez que la invitamos para este programa no nos hemos cansado de recomendar, de repetir lo buena que nos parece, lo necesaria que nos parece su lectura. No nos cansamos también de decir que se trata de la primera novela que sobrevivió, si se quiere, o se enfrentó a un intento de cancelación cultural. Desde acá nos dedicamos a defenderla ampliamente porque no podemos estar de acuerdo con cancelaciones o con censuras o con pretender que la literatura responda a un propósito específico, sea este cultural o social. Hoy la recibimos de nuevo, aunque ya ha estado en 2 ocasiones anteriormente, para hablar sobre su más reciente y segunda novela, Mal de Niña, novela recién publicada por Random House, donde nos lleva a unos espacios completamente distintos de la selva y el río, como ya se darán cuenta, a través, además de una cadencia que se aleja mucho de esa otra narradora que nos cautivó en ese bello libro de tapa amarilla publicado por Angosta, pero que sin embargo nos pone sobre la mesa esos componentes que ya Lorena maneja tan bien y tanta tensión nos hace sentir. Las relaciones familiares, las relaciones de entre madre e hijo, maternidad, paternidad y específicamente en esta novela, la relación entre padre e hija, pero una relación también basada en el abandono y en la soledad. Así que les damos la bienvenida a un nuevo capítulo, a una entrevista, sobra decirlo, con una de las autoras que desde aquí no nos cansamos de recomendar y de quien sabemos que estaremos hablando durante muchos, muchos años. Así que bienvenidos a esta edición, capítulo 199 y penúltimo miércoles de Busca Libre y Paredro. Bienvenidos. Bueno, Lorena, en primer lugar, bienvenida de nuevo a Paredro. Camilo, muchas gracias. Me encanta estar aquí. Me acuerdo cuando nos encontramos la primera vez, hace unos añitos ya, así que me alegra volver a vernos aquí en este micrófono. ¿Cómo se me va a olvidar a mí esa primera vez? Yo tenía muchas ganas de poder tener este espacio para volver. Ya habíamos hablado con María Elena Morán en la última Filbo, que fue la otra oportunidad, pero pues aquí ya estamos con tu segunda novela y la tuya, Esta herida llena de peces, pues es una novela que siempre recomendamos desde acá, que no nos cansamos de recomendar desde acá y lo seguiremos haciendo porque nos parece que es muy importante y que bueno, que toca unos puntos fundamentales que hay que tocar y que la literatura debe tocar. Pero ahora nos saltamos ya, esa es la segunda novela, Lorena, que es Mal de Niña, recién publicada por Penguin. Y uno diría, arranquemos de una vez con la charla literaria, pero me muero de las ganas de preguntarte, Lorena, en primer lugar, ¿cómo va la maternidad? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí la tengo en mis brazos mientras conversamos. Ha sido algo muy bello y ha sido también algo que ha confrontado muchos pensamientos, muchas ideas que tenía. Entonces, nada, muy contenta. Esto es un conocerse todos los días, conocerla a ella y a lo mejor ella a mí también, ha sido muy bello. Y te ha tocado contrastar, y esto es ya pura curiosidad, pero ya tu primera novela es una novela que carga con un instinto de maternidad muy fuerte. ¿Ha habido algo que te hayas enfrentado? Ya nos estás diciendo un poquito en la respuesta, pero ¿hay algo que te hayas confrontado de pronto con tus propios personajes? Bueno, yo no me acuerdo específicamente de cosas que escribí, pero sí me ha confrontado el hecho me preguntaban mucho en esta herida llena de peces por qué me arriesgué a escribir una maternidad si no era madre y cómo logré llegar a ciertas cosas, esa es como la apreciación que tenía mucha gente. Y ahora pienso y digo, pues no sé si lo hice bien o mal, pero es que esto hay que vivirlo realmente para entenderlo.
Y antes, obviamente, eso me estaba vedado, entonces ahora digo, no tengo ni idea, no lo he vuelto a leer, pero no sé cómo pude llegar a eso si realmente no tenía ni idea, ni en lo más mínimo, ni me acercaba a lo que esto significa, a lo que pasa en el día a día y a lo que uno puede llegar a sentir. Entonces, no lo sé. A lo mejor no lo escribí yo, sino las manos y las manos saben más. Bueno, me parece muy bien. Lorena, en todo caso, te felicitamos y lo celebramos también desde acá. Bueno, vamos a tu otra hija, que es mal de niña, ¿cierto? Ya hablábamos ahorita, Lorena, que hay como, no sé, y te lo pregunto, hay cierto mito o lugar común y es como el miedo de la segunda novela. Tu primera novela es una novela de la que se habló, de la que la gente leyó, se tradujo, tuviste una importancia, la novela también. ¿Cómo surge esta novela en medio de esa presión o de pronto esa tranquilidad o esa gratitud? ¿Cómo fue pensar? Quisiera que arrancáramos por ahí. Sí, tienes razón, es una pregunta o es un cuestionamiento o un miedo que está por ahí siempre en el aire, pero a mí no me llegó de esa forma. A mí me estresaba, digamos que el tiempo límite de entrega cuando ya estaba terminando las revisiones y demás, como todo tiempo, pues uno siente la presión. Pero realmente el proceso de escritura o el enfrentarme a una segunda novela, una segunda historia, no me asustaba tanto porque yo de alguna forma tengo una relación con la escritura un poco desapegada, es decir, me encanta escribir, a veces pienso que es lo que siempre va a estar ahí esperándome, ¿cierto? Si en algún momento me quedo sola en el mundo, ojalá que no, pero si eso pasara, tengo la escritura, es como esa amiga que siempre va a estar ahí, por así decirlo. Pero más allá de eso, no lo siento como la única cosa en mi vida, entonces no tengo temor a equivocarme, perder, cometer errores, que a un libro no guste, que, en fin, todo este tipo de cosas no es algo que me preocupa, entonces eso me permite, ese desapego me permite acercarme a las historias con más curiosidad y con muchas ganas de aprender, porque creo que cada proceso de escritura es eso, entonces a mí el proceso de escritura de esta novela no me dio ese miedo del que hablan, me dio más bien unas pausas y grandes preguntas. Entonces yo escribía, paraba, me hacía preguntas que me surgían en el camino, no solo de la historia, sino de la escritura en sí, y luego seguía escribiendo y luego otra vez paraba y así. Creo que eso fue lo más bonito. Entonces, a cambio de ese miedo, las pausas con las preguntas, por ejemplo, ¿por qué escribo? ¿Por qué estoy escribiendo de este tema, entre comillas? ¿Por qué me interesa esto? Me interesa esto porque es de lo que se habla muchas veces o se está hablando, o me interesa por otras cosas. Entonces tuve que responder esto, que fuera más genuino, que yo sintiera que fuera más genuino, que fuera más cercano a lo que me interesa que a una, no sé, dictadura del tema. Y ya después de eso sí pude continuar. Sí, necesitaba las respuestas y que fueran las respuestas que yo quería o que necesitaba. Y además porque en principio, y te lo decía ahorita, no que tenga que ser, pero muchos lectores de pronto esperaban que retrataste también la selva y el río, que por qué no quedarse allí, ¿cierto? Puede ser siempre una solución, pero en cambio te llevas tu mundo literario a la montaña y te la llevas a la carretera. Es decir, es un cambio, pero reposan ya unas obsesiones, me atrevo a decir, o unos intereses muy bien plasmados en esta herida que aparecen aquí en Mal de Niña y tiene que ver un poquito con las relaciones familiares y aquí en particular con el abandono. Y quisiera arrancar con una parrafito, estoy en la página 22, para que tomemos desde ahí. En la cama duerme papá, ronca papá desde el centro de la barriga, esa parte del cuerpo que Isa no entiende. No es que sea gordo, pero cuando duerme se infla como si dentro guardara un sapo, con familia. Se quita los zapatos del uniforme y los pone bajo la cama. Cuelga la jardinera en el closet, una puerta pequeña justo al lado del baño que, así como el hotel, tampoco merece el nombre de closet. La blusa blanca y las medias a la canasta de ropa sucia.
No encuentra el pantalón de pijama, se pone una camiseta grande y se acuesta junto a papá. Le da la espalda. Mira a través del espejo ese cuerpo, señor, un papá afilado de pelos blancos. La primera cana se la arrancó ella la única vez que la cargó. La niña, extrañada de que su cabeza estuviera junto a la de papá, se irguió un poco, le arrancó un pelo y se lo comió. Eso recuerda. Papá la dejó caer en la cama, llamó a Bere y salió de la habitación. De ahí en más lo miraba desde abajo y lo perseguía para ver cómo se lavaba la cara. Se echaba alcohol de lavanda en las manos, se daba golpecitos en los cachetes y salía. Isa quedaba sin saber por qué papá se golpeaba todos los días frente al espejo. Quizás ella había hecho algo mal, daba muchas vueltas por la noche, hablaba dormida. Isa sigue de espaldas, se echa un poco para atrás y toca la espalda de papá. Ahora vistos desde arriba, parecen una mariposa que tiene un ala madura y otra pequeña que ha crecido a destiempo. El ala Isa se estira y se encoge sobre la sábana. Espera la respuesta del ala papá, que duerme y duerme y duerme un rato más. Ella se rinde y duerme también. Cuando despierta, él ya no está. Isa deja su lado, el lado de la sábana que se gasta primero, y se acuesta encima de la ausencia de papá. Saltamos al padre y saltamos al abandono del padre. Lorena, nos cuentas cómo llegaste y aprovecha este largo párrafo para que la audiencia que no te ha leído ya tenga una prueba bastante clara. Bueno, qué lindo recordar eso, ese fragmento, porque, no sé, no vuelvo a leer después de las revisiones, ya es más lindo cuando uno se encuentra con lectores y son ellos los que leen y, no sé, es un cambio hermoso. Bueno, quiero empezar con algo que dijiste ahora y fue el cambio de lugar, de ambientación, de paisaje, de pueblo, si se quiere. Y el otro día, en el lanzamiento del libro, una persona que estuvo en uno de los lanzamientos también de esta herida me dijo que yo debía seguir escribiendo del Pacífico. Como con mucha vehemencia lo dijo y esta vez fue y volvió a decir, casi que me hizo el reclamo de por qué no era otro libro acerca del Pacífico. Y bueno, yo le dije que realmente mi interés la escritura no estaba sesgado a un solo territorio, que no era el único que me movía y me interesaba, pero más allá de eso, era que yo no quería hacer mío un lugar, declararlo mío de alguna forma y cerrarlo y decir, no sé, que salgan en estas categorías que salen por todas partes de escritora del Pacífico, qué sé yo, todo eso. Yo decía, no, creo que la tierra es maravillosa como para uno ponerle un rótulo, como para uno creerse dueño de, ¿cierto? Está bien que por diferentes situaciones, condiciones, circunstancias, uno se obsesiona con temas, con lugares y que muchas veces hay una necesidad, pero yo creo que la escritura está mucho más allá de eso, por más importante que sea, por más necesario que sea, creo que ese mundo va más allá. Entonces, mi mundo creo que, como tú lo has dicho, hay otras obsesiones que bien se pueden ubicar en cualquier parte, pero yo creo que debajo de todo, sin verse mucho, en las costuras siempre va a estar Hipdo de alguna forma. Más que todo el Chopo, por así decirlo, Hipdo especialmente va a estar ahí escondido, no sé, guardadito como un secreto, como dice la novela. Entonces, bueno, empezar por ahí. Y segundo, la ausencia. La ausencia fue como el ritmo que me marcó para escribir la novela, todo lo que tenía dentro, las ideas, las emociones. Parto mucho de escribir de una emoción o de una escena también. Y me hacía mucho la pregunta por la ausencia, más allá que de la ausencia del padre, la ausencia o el abandono, eso que podemos sentir, en este caso eso que se llama mal de niña, que lo podemos sentir con una pareja, con la madre, con el padre, con un hermano, con un pueblo, con una ciudad, con un país, por supuesto. Entonces me interesaba mucho eso, pensaba en qué pasa cuando estamos en ese estado de abandono, cómo el abandono no es físico solamente, sino que también es un comportamiento. Y bueno, me llamó mucho la atención explorar esa relación con el padre, porque bueno, Latinoamérica y
sé que todo el mundo, pero sabemos que Latinoamérica está marcada por muchos abandonos, muchas generaciones crecieron sin padre, por supuesto, donde hemos tenido guerras en todo el mundo también, pero me interesaba mucho porque entonces estaba hablando de un doble abandono. Decía, bueno, está el abandono del que quiero hablar, que es algo como que va mucho más allá del padre, pero entonces me gustaría mirarlo a través del padre como para ahondar un poco más en eso y, y bueno, ir un poquito adentro de ese tema que creo que me interesa y que también puede conversar con intereses de la novela pasada. Y también hay una versatilidad, Lorena, porque pasas de estar en la interioridad de una madre que está regresando a su hijo a través de un río, y de ahí saltas ya a la conciencia de una niña que se siente abandonada y que está a la espera del padre, porque yo creo que la palabra esperanza es una palabra que aquí cobra toda su dimensión salida desde esa caja de Pandora o lo que no sale de la caja de Pandora, es decir, es la esperanza una ilusión o es precisamente un castigo. Pero antes de entrar en esa cuestión específica, me interesa mucho cómo fue esa, cómo conseguiste, digamos, saltar de un género al otro, tanto por la posición de madre a padre, pero también concentrarte en lo que es la niña, porque ahí hay una narradora muy importante que entra y sale de Isa, pero que también le da un dinamismo a toda la novela y una cadencia que es fundamental. Pues mira que esa forma parte de un interés que tengo a la hora de escribir y es combinar lo niño y lo viejo. Y además eso habla un poco también de ese mal de niña y de la historia de dónde viene ese nombre, que parte de una conversación que tuve con una amiga en Madrid y me preguntaba por qué yo escribía, por qué me interesaba escribir, qué me movía. Yo di una respuesta que creo que ni siquiera es una respuesta, pero yo le dije que a mí me movía a escribir como dos pulsiones, una de un ser vieja por dentro y otro de ser niña por dentro, como una niña interior y una vieja interior, y que a mí me encantaba estar navegando en esos dos mundos y que eso era lo que me interesaba y que a la hora de escribir buscaba eso. Entonces, a la hora de escribir mal de niña, Isa es un poco así. Entonces es como si Isa fuera también un poco lo que es la escritura para mí, de alguna forma, o al menos fue detrás de todo como lo que me movía también a escribir y en lo que pensaba. Entonces quería tener esa combinación, quería hablar de una niña que podía estar en una cantina escuchando canciones de, no sé, despecho, canciones súper tristes de José Alfredo Jiménez y luego una niña que se siente abandonada por el papá. Entonces, esa combinación me gustaba, me parece que permite explorar un montón emociones, sentimientos del ser humano desde ser niño hasta ser viejo. Eso también me llama mucho la atención, como adentrarme no solamente en un pequeño espacio de una edad o de un personaje, sino abarcar un poco más y también me interesa mucho eso que le pasa a los viejos, así tanto como a los niños. Pero hay algo en esta novela que yo me estuve preguntando todo el tiempo, Lorena. No sé si se me pasó alguna frase, que no creo, pero me pregunté mucho, ¿qué le pasa a ese padre? Todo el tiempo uno se pregunta, no voy a adelantarle nada a la audiencia lectora que va a ser feliz leyéndola, pero sí hay una caracterización distinta, por lo menos en cuanto a esta herida, porque en esta herida sabemos qué pasa en la interioridad de las dos madres y que incluso dentro de la madre biológica, la madre que entrega al niño que luego se lo están devolviendo. En este caso, esta figura del padre es de un hermetismo brutal, demoledor, que se lo lleva a uno y lo arrastra a uno. Sí, mira que me hice esa pregunta mucho tiempo porque como que en el deber ser, a la hora de escribir, yo pensaba, debo decir qué le pasa al padre, pero yo no quería decirlo, yo decía, no es necesario, ¿por qué voy a decir qué le pasa si eso lo puede entender alguien cuando lo lea y puede que sea diferente, pero no importa, está bien? Y además siendo la figura de un padre que puede entenderse, que puede ser, no sé, muchas veces más frío, o es lo que dirían muchos arquetipos, pero en este caso, yo sí tenía mi propia respuesta de qué le pasaba al padre, pero no quería, sentía que no había necesidad de ponerla. Para mí, el padre
tenía igual mal de niña como Isa. Es como si fuese una cadena. Él lo tenía, ella lo tenía, si ella está rodeada de otras personas también lo van a tener, todos tenemos ese mal de niña de alguna forma. Entonces él también lo tenía, podía ser por muchas razones, por algo de su juventud, porque no estaba la mamá de Isa, entonces ¿qué pasó con la mamá de Isa? ¿Por qué no está? ¿Porque no quiere a la niña de pronto? ¿Porque no le está yendo bien en los negocios? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa podría ser, pero para mí la respuesta es, él también tiene mal de niña, pero como es un adulto, se lo mira y se le pide que se comporte como un adulto, entonces no puede hacer esto, no puede, y menos puede rechazar a su hija. Entonces, bueno, era algo con lo que quería jugar y ver qué podía pasar allí. Y el padre me fue bastante esquivo a mí también y me escribí mucho a mano, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y bueno, más o menos llegué a eso sin presionarlo mucho. Incluso hay momentos, ya la audiencia lo leerá, pero hay momentos en que se cruza con la niña, o eso parece, y ni siquiera la ve caminando a su lado, ¿no? Pero ahí ya no sabemos si es la niña viéndolo en todas partes o no. Lo dejaremos para que la audiencia también lo decida. Metes a esta niña, no, mentira, antes, Lorena, ya que lo estás diciendo, ¿le adelantarías algo a la audiencia? ¿Qué es exactamente mal de niña? Sí, yo creo que, bueno, mal de niña es una combinación de muchas cosas. Podría partir de, saliéndome de lo que puede haber detrás y que está relacionado con la escritura, eso que podemos llamar mal de ojo o que llamamos mal de ojo en ese país, que somos sumamente supersticiosos, pues aquí para mí mal de niña era como una especie de mal de ojo, pero que estaba principalmente marcada por la ausencia y esa ausencia y ese dolor y esa necesidad de atención de una persona puntual empieza a causar un montón de síntomas y a mover a Isa profundamente. Entonces vemos como tiene síntomas físicos, pero la mayoría son síntomas emocionales y también un montón de pensamientos e ideas y necesidades que surgen en ella. Entonces, para mí ese mal de niña es principalmente esa ausencia o esa necesidad de atención, de tener la atención de esa persona que ella quiere, en este caso es papá, podría ser cualquier otro. Y además, quien la diagnostica dentro de la novela es hija Cristina, que es un personaje que tiene fama de loca y tiene las cuestiones de demencia también. Pone esa serie de personajes que visitan al hotel, pero ahorita lo vamos a ver, pero quisiera mostrar cuando aparece. La voz de hija Cristina le suena diferente. Cuando la escucha desde la habitación le parece más triste y no sabe si es por la hora, porque la tiene al lado o porque al atravesar las paredes del hotel el grito llega arrastrando otros dolores. Aunque es la primera vez que se le acerca tanto, siente que la loca de verdad la puede ver. Decide y se confiesa. Tengo los ojos brutos. Al decirlo, Isa se frota los ojos y después se agarra la barriga. Se pone de cuclillas mirando el suelo, resopla. Mira al cielo sin sol. Hija Cristina se asoma sobre ella como si fuera una taza de chocolate. Da un par de vueltas alrededor de ella, la huele, busca detrás de las orejas, se asoma sobre sus ojos y allí se queda un rato. Luego dice, tiene mal de niña. Y sigue contando. Casas, 5, 6 tiene mal de niña. 7, 8 mal de niña. 9, 10 tiene mal de niña. ¿Cuánto tiene que ver Isa y sobre todo cuánto de su crecimiento depende de estos personajes que incorporas tú en la narrativa y que no sé si ya escuchándote todos tienen mal de niña o una especie de mal de niña, porque ya como lo pones ahí incluso lo que se denomina ahorita el trauma intergeneracional, pero personajes como Cara Cortada, que tampoco tiene, y Isa dice, es que un hombre sin mujer es siempre un viudo y también Dora y muchos otros. ¿Por qué no nos cuentas de cómo funciona esta niña que parece o es una rueda suelta, un poco contenida por una serie de personajes que también intentan encontrar su lugar dentro de un hotel que, ojo, queda al borde de la carretera? Y mira que a mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con la familia. Pienso mucho en la familia, en los diferentes tipos de familia, desde el libro pasado, desde cuentos y más que me sentaba a escribir. Y, y aquí yo quería que la familia fuera las personas que están alrededor, las personas del pueblo. A ver, esto
lo he pensado en muchos momentos porque he vivido en muchas partes, entonces sentía que cada que llegaba a un lugar, entonces mi familia era la señora de la tienda, el señor de los aguacates, bueno, los vecinos casi, entonces pensaba mucho en esa familia que se va construyendo con los días y en medio de la rutina y bajo el sol. Entonces, mal de niña lo tienen todos, pero mal de niña también incluso lo tiene el pueblo, mi manera de ver, porque en todos hay una especie de soledad. El pueblo es un pueblo abandonado, un pueblo que parece una isla, dice en algún momento en la novela. em, y los personajes también todos tienen algún tipo de abandono o han perdido algo. Esos personajes, esto me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los personajes que construye Ribeiro, personajes que todos son perdedores, todos les pasa algo, han tenido un problema, en las historias nada les sale bien y me interesaba mucho eso, no ponerlos como si nada les saliera bien, sino estos personajes en el día a día, cómo son estos personajes que podrían ser eh, perdedores o que les falta algo. A cara cortada ya lo había dejado una mujer, entonces tiene otra y la cuida tanto que ni siquiera enciende la luz para afeitarse y tiene una forma de ver la vida que está marcada por ese miedo a perder. Entonces, como ha perdido, se aguanta muchas cosas para no volver a perder. Dora, ese personaje que así como aparece se va también, que hace una relación con Isa y se vuelven muy amigas, pero es sumamente efímera. Es como si llegara a dar un mensaje y luego pasa como si nada. Virginia, este personaje que mata pollos y que habla del fuego fatuo y que parece un poco loca también. Al final también todos están como un poco locos de alguna forma y esa es la mujer que la recibe, que la acompaña desde su frialdad, o sea, es mucho más fría que papá incluso, y está allí dándole la mano y también está cerca a la muerte porque está matando los pollos. Pero en todos estos personajes, Isa encuentra como un deseo de parecerse a ellos, un deseo de, incluso uno de los personajes que es camionero ya se plantea si cuando crezca puede manejar un camión. Es decir, así como en la familia admiramos a alguien, por lo que sea, Isa admira a todos estos personajes que se han vuelto su familia y se plantea qué puede aprender de cada uno. Entonces vive detrás de ellos y se la pasa como imitándolos. Entonces estos personajes van configurando la familia de esta niña, una familia que está fuera de casa. Su familia empieza donde termina el hotel, que es su casa. Entonces eso me gustaba mucho, como eso que no encuentra adentro, pues sale todos los días a buscarlo y a hacerse los días, a ganarse los días. Y también hay algo en este de ganarse los días, que es hacerlo al lado, viviendo sobre la carretera. Es que quien haya viajado carretera en este país, yo, por ejemplo, tengo la carretera de la línea metida porque tenemos finca en el eje cafetero, entonces para mí la carretera Ibagué-Cajamarca, por ejemplo, Ibagué-Calarcá, son espacios que tengo metidos y es muy impresionante imaginar la vida al borde de carretera, porque hay cierto paralelismo aquí sí, Lorena, y te lo quiero preguntar con esta herida, porque si en esta herida escoges el río como esa materia de fluidez, es decir, de lo que fluye, de aquello que pasa, una carretera no es muy distinta a un río desde el aspecto metafórico, es decir, no hay nada estable, todo va pasando y el estable es el camionero que puede parar allí a comer de ida, pero luego se va y regresará a su regreso. Hay algo dentro de esta volatilidad que también afecta a Isa y en su propia manera de entender el mundo y de crecer. Está entre agarrarse a lo que ya es movedizo, si se quiere, o precisamente su búsqueda, que puede ser también su remedio a ese mal de niña, es dónde encuentro lo fijo, porque no hay nada fijo. El padre no es fijo, las amistades van y vienen también, y es una niña que busca de qué me agarro. Totalmente, mira que esa similitud que puede ser con el viaje y el recorrido de esta herida, aquí se invierte un poco porque es Isa la que está allí en el pueblo, a orillas de la carretera, y todo lo demás pasa. En la historia pasada, esto no había sido consciente de eso, pero en la historia pasada son los personajes los que se van moviendo y lo que queda atrás es el paisaje o lo que se queda quieto.
Entonces, a mí, a mí me gusta mucho pensar, o me gustaba mucho pensar a Isa como esta niña que todos los días se levanta, como lo mencioné hace un momento, que se levanta a ganarse los días, a trabajar, a moverse, y en ese moverse es donde encuentra el dinamismo. Entonces aquí quiero hablar del pueblo y tú lo mencionabas, esos pueblos a orilla de la carretera, y yo pensaba muchas veces cuando viajaba, siempre que me encontraba en un pueblo así o me detenía en algún trayecto, pensaba que, ¿qué hace la gente que vive aquí? Que, ¿Cuál es su diversión? Incluso en algún momento lo pensé en Quibdó porque, bueno, el tiempo que a mí me tocó no había mucho que hacer para una niña o adolescente. Entonces, y iba a visitar a mis abuelos que vivían cerca de un lugar donde se parqueaban muchos camiones. Y en ese entonces yo pensaba, ¿qué pensarán las personas que pasan por aquí y luego se van? Pensarán que esto es muy aburrido. Y para mí era todo lo contrario, pues era mi casa y encontraba todos los días cosas que hacer o me las inventaba y demás. Entonces me llamaba la atención esos lugares que para otros pueden ser aburridos, un pueblo de paso que de verdad uno ve que es solamente una calle y ya, ¿qué pasa ahí? No hay conciertos, ni siquiera hay hospitales o donde velar a alguien decentemente, o sea, cosas como tan básicas. Entonces, ¿qué puede pasar? A mí me interesaba buscar en todos los días qué podría pasar, cómo incluso sembrar unas coles podía ser el acontecimiento del día. Y eso era lo que quería hacer. Y también yo lo encontraba de alguna forma relacionado a la escritura y es para mí la escritura, claro que uno hay cosas que quiere hacer y tiene más o menos claro y los otros son una búsqueda, pero cuando uno se sienta a escribir uno es un poco así, como buscando qué va a hacer. O sea, ahora para dónde va esto, qué sigue adelante, cómo le invento el día a este personaje, qué sé yo, ¿no? Es como, y también está muy relacionado, que lo pensaba cuando escribía, estamos en un país donde la mayoría trabajan para el día, para ganarse el día. Entonces es lo que me consigo hoy, es con lo que voy a pagar lo de hoy. Y bueno, creo que no está muy lejano. Bueno, yo he sido muy cercana, digamos, que a esas formas de vivir y me llamaba la atención que eso estuviese presente de alguna forma. Hay un montón de pensamientos, de ideas que siempre tengo dentro y que dan vueltas y que si lo cuento acá, yo no sé si parece muy enredado, pero todo eso iba configurando todo como la raíz de la novela y bueno, especialmente del comportamiento y del por qué Isa hacía lo que hacía todos los días. Y frente a esa fluidez también y ese día a día, como ya decíamos, Lorena, metes la figura del hotel, que es una figura también de las ausencias, porque es el que llegó se va, el que para en la cantina se va también, nadie se queda. Y ahí arranca esta especie, y la narradora lo dice, de afantasmamiento, ¿cierto? Y es esa lenta progresión frente a esta disolución. Puede ser porque lo estoy leyendo ahorita en un club de lectura, pero me persiguió mucho esa sensación fantasmagórica, si se quiere, de Pedro Páramo. No estoy diciendo que escribas como Juan Rulfo o que no, estoy trayendo la sensación que de repente uno tiene cuando llega a Comala y empieza a ver los personajes del hotel y dice, oiga, si están ahí o no están, ¿qué, qué es lo vivo acá? Y más adelante, pero si quieres lo vemos ahorita, pues le metes un tema nacional que es el paro, que también va a tener implicaciones muy importantes para ISA. Entonces es como si interrumpieras el fluir del agua para hacer una represa, ¿no? Y lo que ya era solitario se vuelve más solitario todavía, porque es que el paro está aquí arribita y ya aquí no nos llega nada. Eso me parece que hubo una construcción de espacio que yo disfruté muchísimo en tu novela. Qué bueno que lo mencionas porque también está relacionado a toda esa soledad de la que habla y ese abandono del que en algunos puntos más fuertes habla la novela. Y el paro a mí me denotaba muchas cosas. Bueno, el paro no solamente delineaba muchas situaciones alrededor del pueblo, es decir, nos daba una ubicación sin decir un nombre específico del pueblo, dónde queda, qué le pasa, no. Con el paro ya nos vamos haciendo una idea que es un pueblo que no es único, pueden ser
muchos en nuestro país. Y, y ese fluir por la carretera se va viendo, se ve cortado definitivamente y se ve, también refleja mucho la relación de ese pueblo con el pueblo del lado, que casi que es el que los sostiene o el que donde encuentra todo lo que no hay en este pueblo y en este lugar. Entonces, el paro para mí era importante porque iba a mostrar esas dinámicas sin hacerlo como de una forma literal y que es algo que por supuesto afecta a muchos pueblos de diferentes formas. No sé, cuando el paro está, cuando hay un paro en la ciudad nos llega de una forma y en los pueblos de otra y no nos alcanzamos a imaginar. Entonces, me parecía que era una situación que intensificaba un poco más esa soledad, ese abandono, digamos que esa, eso árido que tenía la novela. Y ahora que hablabas de Juan Rulfo, a mí me encanta y me encanta no solo su escritura, sino su actitud frente a la escritura también, me parece muy particular. Y esos espacios afantasmados, en los que uno no sabe, cuando uno está leyendo a Rulfo, uno no sabe si uno existe realmente o uno también es un fantasma. Es muy, muy especial. A mí me gustaba y me interesaba también, lo releí mucho mientras escribía, me interesaba mucho ese afantasmamiento, digamos, del espacio, porque eso intensificaba mucho más la pregunta como de qué hay aquí en este pueblo, porque la gente que está aquí se queda aquí si no hay nada para hacer, qué los llama, qué los mueve y también cómo llevar eso al extremo, como a través del paro, cómo hacer que el pueblo que ya está solo se quede mucho más solo a medida que el hotel se queda solo y que Isa también se va quedando sola de alguna forma. Lorena, y mientras te escucho, hay algo y aprovechando pues porque el tiempo pasa, pero hay algo que me llama la atención de tu escritura y de esta segunda novela, y es que ya quien haya leído y quien no corra a hacerlo, y de una vez pide las dos, pero, pero las últimas páginas de esta herida son unas páginas muy duras. Es decir, hay una franqueza para enunciar algo que tiene un pasado histórico, que tiene todo, pero no hay un temor ni un pudor de tu parte o de tus narradores para poder meterse allí. En esta novela también hay algo muy desolador. No voy a decir al final qué es, pero son dos cuestiones entre muchas, pero hay dos cuestiones específicas de Isa que ya el lector descubrirá y que puede explicarse un poquito este mal de niña, ¿verdad? Y un poquito lo que estará ocurriendo. Pero aún así, mi sensación cuando terminé de leer tu novela es cómo, cómo se entiende el abandono. Es decir, ¿es acaso esta una novela que nos quiere mostrar las consecuencias del abandono, entendida como ya lo estamos y lo hemos leído en otras novelas también contemporáneas y en otros temas? ¿O más bien nos quiere mostrar la resistencia al abandono y un poquito esa esperanza que se puede tener frente a lo que no tenemos, pero aún así buscamos desde la ingenuidad, desde la inocencia? Cada uno lo determinará, pero me parece que no es fácil decir tu novela si es de un lado o de otro, y creo que ahí hay una riqueza importante. Pues mira que para mí creo que la vida tiene esa combinación también, o sea, no es todo abandono y no es todo esperanza. Finalmente, si hay una situación de ausencia, de soledad, de abandono, sea la que sea, siempre van a estar los dos caminos de, bueno, la vida sigue y por más crudo que se oiga, pues tiene que seguir si uno está allí, hay que seguir adelante y ver qué va a pasar el día de mañana con toda la tristeza y la desolación. Y por otro lado, en ese mañana, en ese qué va a pasar mañana y qué voy a hacer, bueno, qué me invento para sacarme de este abandono. Entonces es como, ¿qué hago para salir de aquí, para encontrar una razón para vivir? Me acuerdo que un ejemplo es cuando después de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, las personas, creo que el gobierno les dijo que hicieran grullas para darles una razón para vivir, porque no tenían razones para vivir, quedaron devastados quienes quedaron vivos, entonces el gobierno les compraba al final del día las que hicieran, las grullas que hicieran y esa era su razón, hacer grullas en el día a día. A mí me parece que en un país como el nuestro, y si se quiere en Latinoamérica también, hay situaciones y hay momentos tan difíciles que van mucho más allá de lo personal o de lo familiar, sino que nos llevan a situaciones de país.
que uno necesita encontrar de qué agarrarse en el día a día, porque si mira lo macro, hay una desesperanza total. Entonces aquí en la novela Isa quiere agarrarse de pequeñas ilusiones para ganarse el día. Y esto me lleva de nuevo a lo mismo, ganarse el día, ganarse el día. Es como un trabajo constante. Y también es un trabajo infantil, ¿no? Que no podemos dejar pasar eso, que tampoco se puede normalizar, pero no dejamos de verlo. Lorena, ya se nos acaba el tiempo, pero también es imposible no hacerte una pregunta así, pero ¿Isa tiene rostro? Isa tiene rostro, sí existe. Exactamente. No, 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 para nada. Qué pesar donde existiera. Isa, no, Isa es una combinación como lo son creo que muchos personajes que uno se crea alrededor de la escritura. Y para mí particularmente, incluso me pasa con los lugares que no existen, pero que son una mezcla de situaciones es como un rompecabezas. Entonces Isa puede tener muchos pensamientos y preguntas y tristezas mías también, como puede ser completamente personas que he conocido y ya el hablar de un abandono extremo sí me hacía pensar en, yo no sé por qué me pasa cuando escribo que pienso en más de una persona, pienso es más como, por ejemplo, en esta herida del niño, para mí eran un montón de niños y la madre era un montón de personas que llegan al Chocó buscando oportunidades. Aquí lo mismo, Isa me hacía pensar en esa interacción entre dos personas donde hay un abandonado y un abandonador. Eso para mí era lo principal. Es que por eso voy, ya que una novela como esta, y ya lo decías tú al principio, y pienso ahorita en otras, hablábamos ahorita, por ejemplo, de Los Abismos de Pilar Quintana, también de la novela de Alma Delia Murillo, también desde México, y tantas otras que lo que tienen evidentemente un trasfondo histórico, pero yo creo que también te lo hacía la pregunta porque creo que la ventaja de una novela como la tuya, desde una perspectiva literaria, es que no es una novela hecha para mostrar una realidad social. Es una novela que toma una realidad social, política, incluso económica, con un paro, pues sobre todo familiar, y es convertir eso precisamente en unos planos y en unos filtros de ambigüedades en los que resulta más fácil entrar a preguntarse las cosas y también resulta más fácil llegar a entender lo bueno dentro de lo malo, si se quiere. Pero me parece que ahí hay un juego muy interesante en el que un lector no va a quedar con una certeza al finalizar la novela, sino que encontrará de nuevo esas distintas tonalidades para poder ya sea entender una caracterización como la de Isa o por supuesto entrar a ver qué es lo que le pasa a ese padre que en algún momento un personaje alcanza a decir tres o cuatro cosas que no vamos a traer acá, pero que aparecerán ahí en la novela. Lorena, no sé si quieres incluir algo más ya a manera de cierre con esto. Bueno, no, hablar de las canciones o hacer una mención a Ah, claro, sí. A cómo Caetano. acompañaron la escritura de la novela, por supuesto, pero también determinan mucho quién es Isa, quiénes son los personajes, quién es el pueblo. Y bueno, creo que su educación no solamente está atravesada por los vecinos y la gente del pueblo, sino también por la música, como muchos otros niños. Algo así creo que está en la novela, pero para mí la música tiene un punto especial a la hora de escribir y en esta novela. Creo que esta novela para mí, eh, detrás de todo, habla de la escritura, lo que significa para mí la escritura. Por supuesto, creo que solo lo entenderé yo, pero la música tiene esa parte importante ahí de historias y de ritmo y de motivación para uno seguir adelante con la escritura. Pues los lectores van a ver cómo hay una canción en particular transcrita que tiene mucho que ver con una forma o con lo que quiere creer Isa, que es una especie de remedio para Ujú. su mal de niña, ¿cierto? Entre el duende y la paloma, pero dejémoslo ahí. Pero ya decías tú antes, esas canciones eh, que uno cuando las piensa de adulto siempre tiene recuerdos de niño porque eran canciones que uno oía o en el carro en los viajes con los papás o cuando pasaba al lado de la cantina, que es donde aparecen esas canciones que nos hacen ser niños y viejos, ¿cierto? Y conectar con la extrañeza que era oírlas en el primer momento y también con las narrativas que traen ahora.
Para nuestra audiencia, no olviden que hemos estado hablando de la segunda novela de nuestra invitada de hoy, Lorena Salazar Mazo, con Mal de Niña, una novela que pues desde acá recomendamos muchísimo. En este capítulo nuestro, Lorena, que además es el 199, entonces ya tienen acá un título por si están buscando qué libro regalar o qué llevarse de lectura para diciembre. Creo que aquí ya tienen una muy buena idea. Lorena, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Qué rico que estés en Paredro. Esta es tu casa. Camilo, muchas gracias. Me encantó conversar, poder conversar de esta historia y bueno, volver a encontrarnos. Maravilloso. Así es, y de nuevo, pues felicitarte por esta segunda novela, porque ya, aunque pueda ser lugar común y todo lo que decíamos, pero para la audiencia, quien ya te leyó, que se prepare para una nueva dosis de Lorena, digámoslo, porque no es volver sobre lo mismo, sino si se quiere volver sobre lo mismo, pero a través de un lenguaje distinto, unos territorios distintos, y eso pues muestra que estaremos siempre atentos a tu obra y te estaremos leyendo. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti, Camilo, bueno, y a todos los que escuchen este episodio. Y todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima edición de este Paredro, que por cierto será nuestro capítulo 200. Así que prepárense. Hasta entonces.